Hola, mi nombre es Daniel Uribe, soy administrador financiero de profesión y actualmente estoy cursando la especialización en gerencia financiera en la Universidad Minuto de Dios. Y en este video presentaré un análisis financiero integral de la fábrica de licores basado en los históricos y las proyecciones oficiales contenidas en el informe financiero institucional realizado durante el ejercicio académico. El objetivo es a evaluar ese comportamiento histórico desde el 2020 al 2024, unas proyecciones base, identificar los riesgos de liquidez, rentabilidad, endeudamiento, lectura de escenarios optimistas, pesimistas y estrategias que se recomiendan para asegurar una sostenibilidad. Entonces, entre el 2020 y 2024, la empresa presentó una volatilidad en la cual tuvo una caída de ingresos de aproximadamente el 42% durante el 2023 y en el 2024 tuvo un repunte de los mismos en un 133%. Un resultado neto negativo entre el 2020 y 2023 de 9.013 millones y 5.014 millones en déficit. Sin embargo, para el 2024 se cierra con una utilidad neta positiva de 830 millones de pesos, marcando un punto de recuperación. Esta base permite entender la fragilidad con la que el modelo financiero se encuentra y el cambiante estado de resultados ante las variaciones que se pueden presentar en el mercado. En cuanto a los indicadores de análisis financiero, el informe también nos revela unas tendencias claras en ingresos y gastos, una estructura financiera, un crecimiento y rentabilidad durante los años 2020 a 2024, en los cuales los ingresos operativos alcanzan a tener un 39,9% de crecimiento, una utilidad bruta del 40,5%, un EBIT de 73,43, que en este caso sería la utilidad operacional, y una utilidad neta del 9,5%. La rentabilidad crece, pero ha tenido y presentado una volatilidad extrema, aumentando así los riesgos financieros. Además, la rotación de ventas, nos hemos encontrado de que cada peso que se invierte en los activos genera también una utilidad dentro de las ventas, y aunque hay subidas y bajadas durante toda la vigencia, la rotación de esas ventas se ha mantenido en un nivel razonable, teniendo en cuenta que es una empresa productora. Si revisamos a 2023, las cuentas por cobrar ascendían a 5.335 millones y teníamos un disponible en bancos de 1.723 millones de pesos. En ese mismo punto, las cuentas por pagar y beneficios a los empleados de corto plazo sumaban aproximadamente 6.038 millones de pesos. Ahí, en ese momento, se podría estimar un índice de desfase de liquidez, aunque existe un superávit de tesorería que informa la empresa de 1.019 millones de pesos. Esto sugiere que, a pesar de que existe un choque en los ingresos, la empresa mantiene algo de caja, pero el margen es muy estrecho en cuanto a las obligaciones que corrientemente la empresa tiene, ya sea con sus empleados o con sus proveedores. ¿Qué riesgos nos revelan los indicadores? Como existe un desfase entre las cuentas por cobrar y las obligaciones corrientes, hay un riesgo de liquidez, ¿sí? Ese riesgo de liquidez es si la recuperación de cartera no se realiza a tiempo, especialmente porque parte del capital no es tan efectivo, sino que lo encontramos es en inventario. Ese aumento de inventarios año a año nos sugiere una sobreacumulación que podría derivar en una obsolescencia, costos de almacenamiento o pérdidas en caso de que no se pueda rotar ese inventario. Las cuentas por pagar de casi 4.900 millones de pesos combinadas con otros pasivos pueden ejercer esa presión de la que anteriormente les hablaba, del margen estrecho de las obligaciones corrientes sobre la tesorería. Para la evaluación de riesgos, evaluamos de forma detallada cómo los riesgos identificados afectan la estabilidad y las operaciones de la empresa. Entonces, ¿qué riesgos encontramos? Encontramos el riesgo de liquidez, encontramos un superávit reportado, eso nos da un colchón, ¿sí? Como una especie de colchón, una especie de un valor que tenemos ahí que
que nos puede ayudar a sopesar muchas cosas, pero pues es muy ajustado para poder cubrir todas las obligaciones corrientes, teniendo en cuenta de que pues también dependemos del pago de los clientes y de la efectividad que tengamos en la producción y poder vender lo más pronto posible. También presentamos un riesgo de crédito, digamos la sólida cifra que de cuentas por cobrar que tiene la fábrica de licores podría enfrentarse pues a una morosidad o una dificultad por cobrar si no se cuenta con una buena gestión de cartera. En cuanto al riesgo operativo de almacenamiento, pues tendríamos unos inventarios superiores a 2.100 millones de pesos y pues hay riesgo de que ese inventario pues no se mueva rápidamente. Eso podría implicar pérdidas por vencimiento, por deterioro, sobre todo teniendo en cuenta de que la demanda en la que la fábrica de licores se encuentra no es una demanda durante todo el año, sino que presenta unas estacionalidades dependiendo pues de las festividades de los municipios, festividades de fin de año y festividades pues también del departamento como tal. Eso tiene un impacto en la estabilidad financiera, ¿sí? Porque la falta de liquidez pues, nos puede limitar para la compra de insumos, para producir y atender compromisos laborales también. El retraso en cartera pues también incrementa la necesidad de acudir a créditos bancarios, endeudamientos por tesorería, elevando pues costos financieros. Un inventario también mal gestionado puede generar pérdidas por vencimientos, como anteriormente lo indicaba, o deterioro del producto. ¿Qué consecuencias podríamos encontrar? Entonces, un incremento en el endeudamiento de corto plazo, deterioro de la calificación crediticia, teniendo en cuenta de que el apalancamiento pues, es muy importante para un tipo de empresa industrial y comercial, riesgo de interrupción de la producción o de la operación por incapacidad de financiar materias primas o distribuir productos, pérdida en la participación en el mercado frente a los competidores, teniendo en cuenta de que ya el gobierno nacional pues hace la apertura de fronteras, entonces pues tenemos que mitigar esas consecuencias, esos riesgos que podemos tener. La reducción de los excedentes entregados pues al departamento afecta también programas sociales como programas de salud, de deporte que se presentan por medio de esos recaudos. La fábrica de licores pues presenta unos riesgos estructurales que se detectan en el informe, como indicaba anteriormente, pues el ratio de liquidez, pues a pesar de que hay un incremento en el ratio corriente, se está vendiendo más a crédito, entonces se trataría de recuperar un poco más la caja. También los inventarios pues presentarían una disminución, eso es muy bueno porque pues presenta presión en el almacenamiento. El riesgo de rentabilidad pues a pesar de que tenemos un margen neto proyectado de mejora, ¿sí? La empresa pues viene de 2 años de pérdidas, 2022-2023, pero pues 2024 ya presenta una mejora. Esa recuperación pues está expuesta también a variables externas, demanda, precios, impuestos, competencia y lo demás. Existe un riesgo de endeudamiento también, a pesar de que es bajo, pero pues el pasivo a largo plazo pues ha crecido y eso podría comprometer una flexibilidad. En el riesgo operacional pues se manejan unos escenarios en el cual pues tenemos un margen neto del 14 al 22% en un escenario optimista con un ROE del 18 y un endeudamiento que no supera el 48%. En un escenario pues ya más pesimista el margen neto sería caer del 7 al 5.9 y el ROE del 9 a negativo y un endeudamiento subiría hasta el 52%. La empresa pues es muy sensible a las caídas del mercado, con solo 10% de caída de ventas ya podría estar pasando a unas pérdidas operativas. Bueno, en cuanto a las estrategias de mitigación, pues uno, controlar el gasto operativo, señalando de que los gastos administrativos son la variable más sensible entre los escenarios. Entonces nos tocaría hacer un ajuste anual basado en el crecimiento de ingresos, auditorías a los costos de producción, reducción del gasto creciente que se presentó entre 2023 y 2024, optimizar el capital de trabajo, implementar pues plan de reducción de cuentas por cobrar debido a que es uno de los rubros de mayor crecimiento, política estricta de plazos de pago, impulso a la facturación electrónica, recordatorios automáticos, revisión del ciclo de inventarios, diversificar también los ingresos, pues establecer unas nuevas líneas de licores, unas nuevas presentaciones,
expandirnos a mercados nacionales con alto consumo, alianzas comerciales con distribuidores de gran volumen, política prudente de endeudamiento, mantener la deuda siempre por debajo del 50% del pasivo total, evitar pasivos a largo plazo sin respaldo de ventas, revisión semestral del plan de inversión, monitoreo de indicadores claves como el margen neto, el ROE, el ROA, endeudamiento, liquidez corriente, ¿sí? Todo esto pues nos permite concluir que la fábrica de licores pues tiene unas perspectivas financieras positivas con crecimiento proyectado en ingresos, utilidad neta y patrimonio debido pues a la recuperación que ha presentado. Sin embargo, pues la empresa sigue siendo vulnerable, especialmente en liquidez y en eficiencia operativa. Esto lo podemos observar a través de los escenarios que en condiciones adversas la empresa puede entrar rápidamente a un déficit operativo. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad depende del control del gasto, de la gestión del capital de trabajo, la diversificación del portafolio, un monitoreo constante de indicadores críticos. La invitación para la gerencia es adoptar un escenario realista como base de planeación para fortalecer el sistema de control financiero y ajuste de presupuesto con un enfoque preventivo, ¿sí? Esto presentando pues desafíos serios porque pues se pueden presentar caídas de los ingresos operacionales, aumentos en inventarios, pasivos corrientes elevados, ¿sí? Mantener esos superávit de tesorería pues más ajustados a los gastos operativos, ¿sí? Proponer también pues mejorar el recaudo, optimizar el inventario, renegociar plazos, tener más control, financiamiento, podrían mejorar todo esto sustancialmente la posición de la empresa y priorizando pues esta estrategia con un plan de acción inmediato y revisión mensual se aseguraría una recuperación financiera sostenible, lo cual pues haría que la empresa tenga unos mejores resultados. Y listo, no sería más. Esta es la presentación del informe. Muchísimas gracias.